Buen día, mi nombre es Eduardo Rizo Méndez, soy estudiante de medicina del séptimo semestre, en el módulo de medicina interna. Hoy les voy a hablar acerca del abordaje en el paciente con anemia. Pero antes de hablar del abordaje en sí, tenemos que hablar primero de lo que es la anemia. ¿Cómo vamos a definir la anemia? Podremos definir la anemia como un número absoluto disminuido de glóbulos rojos en la sangre. Sin embargo, los estudios de laboratorio que hay no van a ser prácticas esta definición, por lo que vamos a definir la anemia como una reducción en uno o más de las siguientes mediciones: la concentración de hemoglobina, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos. Habrá que mencionar que la anemia no es el diagnóstico, sino más bien es una presentación en una afección subyacente. Esto porque tenemos que considerar que como tal no estamos tratando la anemia, estamos tratando lo que causó la anemia. Hay valores de referencia, los cuales nos van a ayudar a orientarnos para determinar cuándo un paciente tiene anemia. Tenemos que contemplar también que hay distintas poblaciones las cuales pueden presentar valores más bajos, en los que no necesariamente vamos a estar hablando de un paciente con una anemia clínicamente hablando. Algunos ejemplos son atletas, afroamericanos y personas que viven en lugares con mucha altitud. Epidemiología. La anemia es una enfermedad bastante común que puede llegar a afectar hasta 1/3 de la población mundial. En muchos casos, esto se puede presentar de una manera bastante leve, por lo tanto no va a presentar una clínica y tampoco va a requerir un manejo. La prevalencia va a aumentar con la edad y en ciertos casos específicos, como por ejemplo en las mujeres embarazadas y en edad reproductiva. También hay ciertos factores que pueden aumentar la prevalencia, como sucede en la ya mencionada población afroamericana. La anemia que más se presenta va a ser la anemia ferropénica, principalmente en ancianos y mujeres embarazadas. Hablando de la clínica, los signos y síntomas que van a ver en la anemia van a ser totalmente dependientes del grado de la misma y también con mucha importancia en la velocidad de evolución. Esto debido a que una anemia que evoluciona lentamente puede llegar a ser asintomática. Esto debido a distintos mecanismos compensatorios que van a permitir un ajuste con una capacidad reducida de transporte de oxígeno en la sangre. Otro factor muy importante son las demandas de oxígeno de cada individuo. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se dedica a hacer ejercicio buena parte de su día a una persona que normalmente camina muy poco y tiene un trabajo, por ejemplo, de oficinista. Los síntomas relacionados a la anemia van a ser resultado de dos factores diferentes. Primero, la disminución del suministro de oxígeno a los tejidos, hipoxia, y los relacionados con la hipovolemia, en pacientes que van a presentar algún sangrado agudo. Por mencionar algunos de los síntomas, tenemos debilidad, cansancio, letargo, falta de aliento, poca tolerancia al ejercicio y pica. Pica lo podemos definir como la necesidad o la intención de estar mascando cosas que no tienen ningún valor nutricional. Algunos de los signos son taquipnea, hipotensión, palidez, la piel puede estar fría al tacto. En la exploración física podemos orientarlo en caso de una sospecha de un sangrado, exploración abdominal en búsqueda de hepatomegalia y esplenomegalia. Esto debido a las diferentes etiologías que pueden llevarnos a la anemia. Ahora sí, hablando un poco más del abordaje. El abordaje en un paciente con anemia va a estar involucrados muchas situaciones previas ante un pensar en un manejo. Es importante saber clasificar el tipo de anemia para poder orientarnos a su origen y por lo tanto a un tratamiento.
El primer enfoque va a estar basado en abordar los mecanismos responsables en la caída de la concentración de hemoglobina. Hay tres diferentes en los que los vamos a dividir: la disminución en la producción de glóbulos rojos, el aumento en la destrucción de los mismos y la pérdida sanguínea. Hablando de la destrucción de los glóbulos rojos, de la disminución en la producción de glóbulos rojos, esto va a ocurrir en una última instancia donde la destrucción de los glóbulos rojos va a sobrepasar a la producción de estos, ya sea por la producción efectiva reducida de glóbulos rojos o la destrucción de sus precursores dentro de la médula ósea. El aumento en la destrucción de glóbulos rojos o la hemólisis. Vamos a encontrar laboratorios que nos van a orientar a un diagnóstico, como por ejemplo el aumento de la lactato de deshidrogenasa con disminución de aptoglina y llega a estar acompañada de bilirrubinas indirectas. Por último, pérdidas sanguíneas es una de las causas más comunes de anemia. Puede ser por hemorragias tanto agudas como crónicas y de la misma manera tanto externas como internas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del otro enfoque. El otro enfoque sería un enfoque morfológico, el que vamos a tomar en cuenta que las causas de las anemias las podemos clasificar según la medición del tamaño de los glóbulos rojos. Los contadores celulares automáticos van a estimar el volumen de glóbulos rojos celda por celda. A este valor se le va a conocer como volumen corpuscular medio, que va a tener unos valores de 80 a 100 femtolitros. Entre estos vamos a clasificar tres tipos: la anemia microcítica, la anemia macrocítica y la anemia normocítica. Primero, hablando de la anemia microcítica, la vamos a considerar así cuando hablemos de valores inferiores a los 80 femtolitros. Suele estar acompañada de una disminución en el contenido de la hemoglobina en los glóbulos rojos, lo que conocemos como hemoglobina corpuscular media. Esto va a producir una apariencia hipocrómica. Las tres causas más comunes de esta anemia van a ser anemia por deficiencia de hierro, talasemia alfa o beta menor y anemia por inflamación. Después, en la anemia macrocítica, encontramos valores arriba de 100 femtolitros. Las causas pueden incluir cualquier condición que cause reticulocitosis, deficiencias de folato cobalina y fármacos que van a interferir en la síntesis del ácido nucleico de los precursores eritroides, como por ejemplo cuando hay una maduración anormal en los glóbulos rojos, como llega a ser el caso del síndrome mielodisplásico. Otras causas pueden verse en enfermedad hepática e hipertiroidismo. Ya por último, la anemia normocítica, en cuanto a los valores, se van a encontrar dentro de los valores adecuados o normales. Puede ser la primera manifestación de algún trastorno sistémico. Se puede presentar en pacientes que tengan, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, un síndrome de anemia cardiovascular, anemia asociada a cáncer y por último la anemia adquirida en pacientes hospitalizados. En general podemos decir que este último tipo de anemias es multifactorial. Metiéndonos en la evaluación del paciente, es importante que tomemos en cuenta que antes de poder decidir cualquier estrategia a seguir en el paciente, tenemos que hacer una evaluación correcta y completa del mismo, para poder llegar a un correcto diagnóstico y por lo tanto, basándonos en guías de práctica clínica, poder llevar el manejo de dicha anemia. Por lo tanto, en este tema no nos vamos a meter en el tratamiento como tal, puesto que, como ya mencionamos, existen muchos tipos y muchos orígenes que puedan llevar a la anemia, por lo que el verdadero abordaje que tenemos que dar y al que tenemos que dar importancia es poder determinar el origen de la anemia. Para una correcta evaluación, basta con una buena historia, una buena exploración y distintos laboratorios que nos van a orientar al diagnóstico. La historia clínica y la exploración las vamos a orientar a signos y síntomas de la anemia,
así como una especial atención en la clínica que nos pueda llevar a algunas de las posibles causas de esta, como por ejemplo la ictericia, la palidez, el origen de una posible hemorragia, hepato y esplenomegalia. Bueno, aquí tenemos la tabla con los valores normales. Entre los parámetros que vamos a tener va a estar la hemoglobina, que en gramos por decilitros tiene valores en hombres de 13.6 a 16.9, en mujeres de 11.9 a 14.8. El hematocrito, que se muestra en porcentaje, en hombres tiene un porcentaje de 40 al 50% y mujeres 35 al 43%. El conteo de glóbulos rojos en hombres va a estar de 4.2 a 5.7 por 10 a las 6 microlitros sobre microlitros y en mujeres de 3.8 a 5. El volumen corpuscular medio, como ya explicamos, aquí en este cuadro dice que está de 82.5 a 98. Pero a lo mejor para una mayor o para más facilidad clínica lo vamos a tomar en 100. Después sigue la concentración de hemoglobina corpuscular media, esto con un valor entre 32.5 a 35.2. Este que sigue es la distribución de glóbulos rojos, que también va a estar en porcentaje de un 11.4 a 13.5. El conteo de reticulocitos, que va a ser de 16 a 130 por 10 a las 6 sobre microlitros en hombres y de 16 a 98 en mujeres. El conteo de plaquetas, que va a ser de 152 a 324 en hombres y 153 a 361 por 10 a la 3 sobre microlitros en mujeres. El conteo de glóbulos blancos va a estar en 3.8 a 10.4 por 10 a la 3 microlitros. Aunque nosotros podamos ver esto y pensar que a lo mejor los últimos dos valores no tienen tanta importancia en la anemia, nos vamos a dar cuenta que existen diferentes etiologías en los que estos valores nos van a poder llevar. Empezamos con las diferentes pruebas de laboratorio. Primero, el volumen corpuscular medio. Como ya dijimos, el rango normal va a ir de 80 a 100 femtolitros. ¿Cuál es la importancia de esta prueba? La importancia, como ya habíamos explicado, nos va a llevar a la gran mayoría de los diagnósticos, pero como dato adicional, valores que aumentan de mayores de 115 femtolitros casi van a ser de manera exclusiva en anemia por diferencia de deficiencia de B12 o folato. La hemoglobina corpuscular media tiene un valor normal que varía de 27.5 a 33.2 picogramos de hemoglobina. Esta la vamos a presentar en valores bajos en la anemia ferropénica y en la talasemia principalmente. Concentración media de hemoglobina corpuscular. El valor medio es de aproximadamente 34 gramos. Por decilitro de glóbulos rojos. Podemos encontrar relevancia cuando hay valores aumentados, puesto que van a ocurrir de manera casi exclusiva en la presencia de esferocitosis congénita o adquirida. Después vamos a hablar de los reticulocitos, que son predecesores de los eritrocitos. Cuando el grado de estos es menor que el grado de la pérdida sanguínea o el aumento en la tasa de destrucción de los eritrocitos, vamos a hablar de una anemia. La anemia con un alto recuento de reticulocitos va a reflejar un aumento de la respuesta eritropoyética a la hemólisis continua o pérdida sanguínea. Cuando tenemos un recuento bajo de estos, esto nos va a poder orientar como prueba de una producción deficiente de eritrocitos. La hemólisis y la hemorragia pueden estar asociadas con número bajo de reticulocitos si hay un trastorno concurrente que perjudique la producción de glóbulos rojos. Ahora sí, hablando de la fórmula blanca, como había mencionado antes, cuando hablamos por ejemplo de una leucopenia, podemos orientar el diagnóstico a una anemia plásica, supresión de médula ósea, hiperesplenismo o una deficiencia de cobalamina. Si por lo contrario
tuviéramos valores que nos diera leucocitosis, esto podría ser un reflejo en la inflamación o una neoplasia hematológica. Glóbulos rojos nucleados circulantes. Normalmente no los vamos a encontrar en la circulación. La aparición de estos generalmente va a significar una eritropoiesis estresada o extramedular. Pueden estar presentes en pacientes con enfermedad de células falciformes, talasemia mayor o en diversas anemias hemolíticas. Plaquetas. La trombocitopenia va a estar representada en algunos trastornos asociados con la anemia, como lo es la anemia plástica y el hiperesplenismo. En cambio, la trombocitosis puede estar presente en neoplasias mieloproliferativas, deficiencia crónica de hierro y también en trastornos inflamatorios. Otro de los laboratorios importantes es valorar la médula ósea. Esto nos va a orientar a un diagnóstico que puede estar relacionado con la baja producción eritrocitaria, como quien dice con los predecesores de los glóbulos rojos. La evaluación de la deficiencia de hierro. Al ser una anemia epidemiológicamente hablando muy frecuente, cuando tenemos algunos pequeños datos que respaldan, podemos empezar a pedir laboratorios que nos orienten a este diagnóstico, como puede ser la transferrina, el hierro sérico y la ferritina sérica. Evaluación de la hemólisis. Vamos a considerar la hemólisis, como ya habíamos mencionado, cuando un paciente que ha experimentado una caída rápida en la concentración de la hemoglobina, reticulocitosis y o eritrocitos de forma anormal. Esto se va a acompañar de un aumento en concentraciones séricas de lactato deshidrogenasa y bilirrubina indirecta y una reducción en la concentración sérica de aptoglobina. Por último, tenemos un logaritmo que nos va a empezar o nos va a poder ayudar para llegar a un diagnóstico. Antes de hablar de él, como ya mencioné en este tema, la importancia del abordaje de la anemia no va tanto en sabernos el tratamiento, puesto que existen muchas razones que nos pueden llevar a una anemia y lo más importante es saber cuáles son las razones para saber de qué manera tenemos que actuar para evitar la misma. Este logaritmo de alguna manera nos resume lo que nosotros ya habíamos estado explicando, en las que nos podemos fijar que cuando tenemos valores principales que nos pueden orientar a una anemia por los glóbulos rojos, vamos a pedir el volumen corpuscular medio. Y esto nos va a empezar a orientar a los diferentes diagnósticos. Y una vez que, según el valor que vayamos teniendo, por ejemplo, cuando tengamos microcitosis, lo primero que podemos ir pidiendo son estudios de hierro. Esto, como ya habíamos mencionado, para descartar la anemia ferropénica. Estos mismos estudios nos van a poder ayudar en caso de que no fuera una anemia, por ejemplo, ferropénica. Podríamos hablar de a lo mejor una anemia por enfermedad crónica, por infección, por inflamación, anemia sideroplástica, alfa o beta talasemia, entre otras. Lo mismo va a ocurrir cuando hay un volumen corpuscular normal o cuando está incrementado. Nosotros vamos a empezar a pedir, esto nos va a ayudar a orientar un diagnóstico y conforme a otros resultados que podemos obtener en pruebas de laboratorio que se llegan a hacer de manera cotidiana, vamos a poder orientar el diagnóstico de la mejor manera y por lo tanto llevar a un adecuado tratamiento. Bueno, esto sería todo por mi tema. Muchas gracias y espero pueda servirles.